Bien, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Reyes Beltrán. Soy residente de segundo año de la especialidad de cirugía pediátrica en la sede del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña. El día de hoy vamos a exponer el tema de hernia umbilical con un enfoque en pediatría. Bien, como introducción les quiero mostrar esta imagen en la cual vemos a un niño con un abultamiento a nivel de la región umbilical, pues evidentemente es una hernia umbilical, pero los padres primerizos al no conocer esta enfermedad se van a mostrar ansiosos y preocupados y no van a saber qué hacer. Lo que van a hacer es, van a llevar a su bebé a un centro de atención primaria en salud, en donde va a estar el médico y el médico va a tener que darle unas respuestas a qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que está teniendo este pequeño. Pues la hernia umbilical suele ser un abultamiento que sale a nivel de la región umbilical, ¿ya? El cual suele evidenciarse mayormente cuando se realizan maniobras de Valsalva, es decir, cuando el bebé llora o cuando ejerce algo de presión. Los padres, que son primerizos, como en el caso de esta imagen, al no estar familiarizados con este fenómeno, se ponen ansiosos, se ponen preocupados y llevan a su menor hijo al centro de salud. La hernia umbilical, por el contrario, suele ser una afección bien frecuente en los niños, el cual suele estar presente hasta en la cuarta parte de todos los niños recién nacidos, y al año de vida estos suelen disminuir hasta el 10%. Bien, para repasar un poco de anatomía y etiología de la hernia umbilical, pues tenemos que repasar la anatomía del cordón umbilical a nivel intrauterino y extrauterino. Intrauterino vemos que el cordón umbilical está compuesto por una vena umbilical izquierda, dos arterias umbilicales, un conducto vitelino intestinal con su respectiva arteria y vena y un conducto alantoides o denominado también el uraco. Y extrauterino, después del nacimiento, la vena umbilical izquierda va a pasar a llamarse el ligamento redondo. Las dos arterias umbilicales después se obliteran y se van a convertir en ligamentos umbilicales mediales, y el conducto alantoides se va a convertir en ligamento umbilical medio, lo que podemos apreciar en esta imagen. Acá tenemos el anillo umbilical, que viene a ser todo este área, y está compuesto por el ligamento falciforme, que es este de acá. Está compuesto por los ligamentos umbilicales mediales, que son estos dos, y está compuesto por el ligamento umbilical medio, que es prácticamente el uraco obliterado. En este otro corte lo que podemos ver es también el anillo umbilical, compuesto por su ligamento umbilical medio, por sus ligamentos redondos y falciformes, y en este corte no se está pudiendo apreciar los ligamentos umbilicales mediales. Pero lo que sí podemos rescatar de esta imagen es la presencia de la fascia umbilical y la fascia transversal, que también viene a ser parte importante de la formación de una hernia umbilical, pues esta no se llega a cerrar, lo que debería suceder normalmente para que se cierre el ombligo. Al no cerrarse la fascia transversal, se forma una hernia umbilical, como lo podemos ver en la imagen C. Acá la fascia transversal no se ha llegado a unir o a fusionar y vemos que hay una hernia umbilical. Dentro de la historia del examen físico de una hernia umbilical, vamos a tener distintos tipos de pacientes: infantes o preescolares de 4 o 5 años, hasta incluso mayores de 5 años y hasta recién nacidos. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando nos enfrentamos a este paciente, vamos a ver que los padres nos van a traer con la historia de que a su niño se le presenta un abultamiento a nivel umbilical, el cual exacerba con maniobras de Valsalva, es decir, cuando llora o cuando hace algo de presión. Y nosotros lo que tenemos que enfocarnos en estos pacientes es, bueno, pues ya de cajón es una hernia umbilical, pero lo que tenemos que hacer en el examen físico es medir el tamaño de esta hernia umbilical y ver las características de esta hernia umbilical, como por las siguientes: si la hernia umbilical es reducible o si no es reducible. Quiere decir reducible, quiere decir que la hernia lo podemos volver a reintroducir hacia la cavidad, y si se vuelve a reintroducir a la cavidad, si ésta se queda allí o si vuelve a protruir. Si esta se queda dentro de la cavidad, esa es una hernia reducible coercible. Si esta se puede reducir y no se queda dentro de la cavidad, vuelve a protruir la hernia, esa es una hernia reducible incoercible. Ahora, si es una hernia irreductible, es decir, que no podemos reintroducirlo dentro de la cavidad, tenemos
que ver si está encarcerado o está estrangulado. Pues las hernias que están estranguladas suelen ser potencialmente quirúrgicas. Tenemos que saber que estos pacientes se van a manifestar con dolores abdominales intensos, náuseas y vómitos. Usualmente no van a llegar a la consulta externa, ¿no? Los padres van a llevar a estos pacientes a la emergencia. Entonces, para el diagnóstico de una hernia umbilical, basta con la historia y el examen físico. Y si es que se puede, tenemos que solicitar una ecografía para medir el diámetro del anillo umbilical. Bien, una vez diagnosticado una hernia umbilical, a continuación lo que el padre te va a preguntar en consultorio de atención primaria en salud es ¿qué vamos a hacer con esta hernia umbilical? Si se debe operar, no se debe operar, y si se debe operar, ¿a qué edad se debe de operar? Entonces, la hernia umbilical, según Holcomb y Ashcraft, se le debería dar un tratamiento expectante a aquellas que son asintomáticas. Debemos observarlos hasta por lo menos 4 o 5 años de edad, ya puesto que se ha observado que más del 90% de las hernias suelen cerrar espontáneamente, incluso hasta los 2 años de edad y más aún hasta los 5 años de edad. Entonces, el tratamiento quirúrgico deberíamos tratar de retrasarlo hasta los 5 años de edad en aquellas hernias umbilicales asintomáticas. Por lo general, las hernias umbilicales con un diámetro del anillo inferiores a 1 centímetro tienen más posibilidades de que se suelan cerrar de forma espontánea que las que tienen más de 1.5 centímetros de diámetro. Bien, y en aquellos pacientes que hasta los 5 años de edad no han cerrado su hernia umbilical o en algunas condiciones especiales como las que voy a mencionar ahora, por ejemplo, bebés que tengan ascitis, bebés que tengan lesión o perforación intestinal, bebés con ruptura de la hernia umbilical, bebés con encarceramiento de la hernia umbilical o bebés que tengan una gran protrusión de la hernia umbilical con un gran defecto facial el cual no ha cerrado ni ha mejorado hasta los 2 años de edad, algunos bebés que estén en diálisis peritoneal o bebés que tengan un defecto facial persistente hasta los 5 años de edad, como ya lo dije, y algunos bebés que tengan la hernia estrangulada o sean muy sintomáticos, se debería brindarles el tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues acá está en la siguiente imagen. El tratamiento quirúrgico es una cirugía ambulatoria en el cual hacemos una incisión por debajo del ombligo, ingresamos hacia la zona de la hernia, encontramos el saco de la hernia umbilical, lo disecamos y cerramos la hernia umbilical fijando el ombligo hacia esta zona que estamos suturando. Se termina de operar, se fija el ombligo y se cierra la pared y como vemos acá se hace con un corte mínimo el cual no se nota ni deja cicatrices. Bien, entonces algunos conceptos puntuales que debemos de recordar de la exposición son los momentos de la reparación de las hernias umbilicales. Entonces, las hernias umbilicales, por ejemplo, aquellas que han sido estranguladas o que están estranguladas, requieren una reparación quirúrgica de inmediato, incluso con medidas de reanimación intestinal. Las hernias umbilicales que están encarceradas se deben de reducir y se deben de programar para una reparación de la hernia lo más antes posible. Es más, se debería de programar en la misma hospitalización antes de darle del alta. Y las hernias sintomáticas se deberían prepararse para su reparación de forma electiva. No debemos esperar hasta los 5 años de edad en estos pacientes. Y en caso de las hernias umbilicales que se ha esperado hasta los 5 años, se han dado un manejo expectante y no se han cerrado espontáneamente, pues deberíamos ya programar y preparar a nuestro paciente para un tratamiento quirúrgico. Bien, la importancia de este tema radica llevándolo a la atención de los pacientes en una unidad de atención primaria. Por ejemplo, tenemos a este primogénito de 4 meses de edad, quien es traída por la madre al centro de salud para su control, quien al momento de la atención se muestra ansiosa porque el menor presenta un abultamiento en la región umbilical, el cual protruye más con el llanto. Entonces, te pregunta, ¿qué es lo que tiene mi paciente, doctor? Ella seguramente ya ha escuchado el tema de la hernia umbilical y ya le han comentado algunas cosas por el barrio.
Entonces tú vas a hacer un examen físico preferencial y evidentemente vas a encontrar un abultamiento, un defecto herniario que va a protruir con maniobras de Valsalva cuando llora el bebé. Y lo que tienes que hacer es un examen físico y medir esta hernia umbilical. En este caso, la hernia, el defecto herniario, mide 1 centímetro de diámetro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es explicar cuál es nuestro plan de trabajo a la mamá. Entonces, el plan, primero, explicar el diagnóstico. El diagnóstico de este paciente es una hernia umbilical, evidentemente. Explicarle el manejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta hernia umbilical? En este caso vemos las características. Tiene 1 centímetro de diámetro del anillo umbilical, es reducible, la mamá no nos ha referido sin que el bebé haya cursado con sintomatologías de dolor, de vómitos, de cambio de coloración, y tiene 4 meses de edad. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? El manejo va a ser expectante, puesto que tenemos que explicar a la mamá que la mayor cantidad de bebés con hernias umbilicales, un gran porcentaje suelen cerrar espontáneamente hasta los 5 años de edad. ¿Ya? Entonces, eso debemos explicarle a la mamá. Lo que vamos a hacer con su paciente es observarlo en las siguientes evaluaciones de rutina, principalmente a los 2 años de edad, para ver que este anillo, que tiene 1 centímetro de diámetro, ya haya disminuido en diámetro y no haya estado incrementando, ¿no? Por lo contrario. Y le vamos a dar un manejo expectante. Es más, también deberíamos de explicarle los signos de alarma, pues esta hernia umbilical en cualquier momento podría tornarse un abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cuáles van a ser los signos de alarma? Los signos de alarma van a ser que la hernia protruya y no se pueda volver o no se pueda reducir, no se pueda reintroducir dentro de la cavidad, cambios de coloración de la hernia umbilical, vómitos y dolor abdominal intenso. Si sucediera cualquiera de estos, la mamá lo que debe de hacer es llevar a su menor hijo a la emergencia de algún hospital que tenga cirugía pediátrica. Y finalmente tenemos que explicarle que tenemos que continuar con las evaluaciones de rutina y evaluar periódicamente a su niño. Bien, como comentarios finales, la hernia umbilical suele ser una patología relativamente frecuente en nuestro medio. Nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes con hernias umbilicales que suelen venir con papás ansiosos, preocupados por esta patología. Y entonces nosotros tenemos que saber explicar al papá el diagnóstico para empezar y cuál es el manejo de este paciente. El diagnóstico no suele ser difícil, el diagnóstico pues basta con la historia de la patología que te cuenta el papá o el familiar y el examen físico que tú vas a hacer en este paciente. Y el manejo lo tenemos que tener bien claro, ¿ya? Y saberles explicar a los padres de familia que una hernia umbilical, el manejo principal es expectante, pues estas pueden cerrarse hasta los 5 años de edad y no necesariamente exponer al paciente a un tratamiento quirúrgico antes. Más, hay algunos estudios en los cuales dicen que el tratamiento quirúrgico en pacientes asintomáticos les da más riesgo al paciente de que pueda recidivar la hernia umbilical. Entonces, tenemos que saber explicar al padre de familia y calmar sus ansias. No olvidarnos que también debemos de explicar los signos de alarma en los pacientes. Siempre esto es importante. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada. Me basé para esta exposición en el libro Holcomb y Ashcraft de cirugía pediátrica, 7ª edición, así como revisión de algunos artículos, los cuales he dejado la referencia bibliográfica debajo de las diapositivas. Gracias.